Es mejor que Corea del Norte deje de amenazar a Estados Unidos. Se encontrarán con un fuego y una furia que el mundo nunca ha visto. Ha sido muy amenazante, más allá de cualquier declaración normal. Y como dije, se enfrentarán a un fuego, a una furia y francamente a un poder que el mundo nunca ha visto antes. Gracias. Las declaraciones, las más recientes sobre el tema, Corea del Norte, entregadas, por el propio presidente Donald Trump. Esto fue también lo que cimbró un poco el nerviosismo o a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y quiero pasar a Washington para saber cuáles son las reacciones hasta ahora de estas declaraciones del presidente. Yone. Pues realmente esto es un momento muy serio. Se trata de un gobernante que ha tenido muchos encontrones con el gobierno de Washington y que es impredecible. Lo que hasta ahora se conoce es que la inteligencia estadounidense ha logrado evaluar al punto de estar casi seguro, sin terminar, pues sin ser absolutamente concluyente, que Corea del Norte ha logrado producir una ojiva nuclear y la ha podido reducir al punto de miniatura que pudiera ser parte, digamos, para poder ya enviarla en un misil. Eso es muy preocupante, lo dicen algunas de las agencias que manejan este tipo de inteligencia. El enfrentamiento de Corea del Norte es peor que la crisis de los misiles. Lo discutimos. Este desafío de Corea del Norte de seguir insistiendo en sus pruebas de misiles de largo alcance, incluso algunos ya estiman que pudieran llegar a Estados Unidos, de seguir retando las sanciones económicas, de seguir desafiando, incluso con amenazas militares por parte de Norcorea. Algunos comparan este standoff, como le llaman en inglés, o desafío, a lo que pasó en la crisis de los misiles en 1962, que fue ese famoso mes de octubre, donde Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética, hoy Rusia, pero en ese entonces la Unión Soviética tenía misiles nucleares en Cuba, lo cual para los militares estadounidenses fue una amenaza real, es decir, los tenemos a pocas millas. Eso creó un bloqueo y estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. Algunos, por ejemplo, aquí tengo un artículo del Financial Times, dicen que este desafío de Corea del Norte es peor de lo que sucedió la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Y hay otros que lo siguen comparando. ¿Es así? Vamos con Ana María Salazar, ex subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, desde Ciudad de México. Salazar, es un gusto tenerte en el programa. Primero, ¿estás de acuerdo con la comparación de que la crisis de este desafío de Norcorea pudiera ser similar o mayor que lo de la crisis de los misiles de 1962? Yo creo que hay algunos aspectos que son similares. De hecho, yo uso este caso de la crisis de los misiles de octubre en muchos de mis talleres y mis conferencias que doy en las academias militares para poder subrayar cómo se hacen decisiones en crisis los políticos y cómo difiere tal vez de las Fuerzas Armadas. Aquí lo interesante, yo creo que la gran diferencia es que yo por lo menos en este momento tengo la impresión de que si Estados Unidos atacara militarmente a Norcorea, China no estaría dispuesto a lanzar un misil en contra de Estados Unidos. Y como sabemos, o por lo menos basándonos en los documentos históricos, sí llegó un momento en donde Rusia pues estaba considerando atacar a Estados Unidos y Estados Unidos atacaba a Cuba. Entonces yo creo que sí aquí hay una gran diferencia en términos de el país tercero que estaría involucrado y qué tan dispuesto estaría o qué tanto estaría dispuesto a sacrificar. Ahora, la otra parte que creo que en lo que sí también se difiere es que por lo menos nosotros tenemos muy bien documentado cómo John Kennedy hizo la decisión y cómo se iba narrando un proceso para hacer una decisión de cómo enfrentar a Cuba y cómo negociar con Rusia. Pero sin entrar en mucho detalle, porque sé que no tenemos el tiempo, hay un aspecto muy interesante en el momento que se está viviendo en esta era Trump, este cuestionamiento si el líder o el presidente, y en este caso el presidente Donald Trump, tiene las herramientas necesarias para hacer una negociación muy sofisticada entre lo que se usa la diplomacia y además se usa pues amenazas reales. Y ese es el gran cuestionamiento. ¿Tiene Donald Trump esas herramientas? A mí me parece que no. Pero sabes que, Ana María, también se le cuestionaba a Kennedy en su momento. Muchas cosas que sabemos ahora, que por ejemplo Kennedy
grababa todas las conversaciones. Kennedy en su momento estaba haciendo campaña y nadie sabía lo que estaba pasando a nivel interno. Había una discusión muy profunda, muy compleja Sí. en la misma administración de Kennedy, donde algunos decían que veían a Kennedy como muy débil porque realmente tú tenías armas nucleares a pocas millas de Estados Unidos. Entonces, los cuestionamientos también se le hicieron a Kennedy. Claro, es muy fácil ahora ver el resultado de lo que sucedió de la decisión del bloqueo. Todavía esta historia con Corea se está escribiendo. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, que es interesante lo que dice, que es el tema de la capacidad. Cuando Rusia, la Unión Soviética, pone esos misiles en Cuba, realmente estaban capacitados para llevarlo. No tan solo tenían el arma nuclear, sino la capacidad de entrarlo en Estados Unidos. Algo que en Corea del Norte todavía se cuestiona. Algunos dicen que sí, pero todavía está cuestionado. Entonces ahí hay una diferencia, hay un matiz muy importante, ¿correcto? No, completamente de acuerdo contigo, porque en este caso no sería China, porque yo comparo en esta situación el papel que juega China, el papel que jugaba Rusia en su momento, aunque no es exactamente el mismo. Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo con eso, porque aquí el tema es la amenaza de Norcorea. Todavía no llega tal vez al mismo nivel de amenaza que tenía y las decisiones que tenía que enfrentar John Kennedy en su momento, porque aún la historia nos dice que ya tenían la capacidad nuclear y los misiles nucleares en la isla, pero en ese momento John Kennedy no sabía eso ni sus asesores. Sospechaban que podría haber esa capacidad muy pronto, pero fue hasta después que se dieron cuenta que esa capacidad ya estaba. Entonces sí estuvimos mucho más cerca de un holocausto nuclear de lo que nos imaginábamos, que me lleva a este uso de la palabra holocausto nuclear. Aquí no se ha hablado hasta el momento de la posibilidad de un holocausto nuclear, que esta crisis vaya a terminar con la vida en el planeta como lo conocemos. Lo que sí podría suceder es que uno de estos misiles se podría lanzar en contra de una ciudad en Estados Unidos o una ciudad en Japón, y sobre todo una ciudad en Corea del Sur, que podrían morir miles y miles y miles de personas, sí, pero en cierta forma la amenaza no es la misma amenaza tan contundente que se estaba describiendo en la crisis de los misiles de octubre. Entonces sí hay diferencias, pero yo estoy de acuerdo contigo y es muy buena tu pregunta. Creo que el liderazgo actual de Estados Unidos puede aprender mucho de lo que sucedió y la forma en que Kennedy hizo estas decisiones, yo creo que sí. Y creo que es más interesante ver lo que está sucediendo con Irán, porque la negociación con Irán es una situación muy similar a Norcorea. Tienes un gobierno antagónico a los Estados Unidos que ya tiene capacidad nuclear y que Estados Unidos negoció con ellos como que diciendo, bueno, les vamos a permitir esta capacidad nuclear, pero lo que ustedes nos tienen que dar, los iraníes, es la capacidad también de supervisar cómo están usando esta capacidad nuclear. Entonces yo creo que también hay que estudiar esa negociación, no porque sea la mejor negociación, pero creo que Estados Unidos y el mundo en general está aprendiendo a cómo negociar con estos países que quieren a fuerza tener capacidad nuclear para posiblemente usarlos en su armamento bélico, ¿no? Y Ana María, qué bueno que tiraste esos matices. Por eso este tema lo vamos a seguir discutiendo. Porque estaba Nikita Khrushchev, que era líder, que quería ser una potencia mundial con Estados Unidos. Sí. Aquí estarías negociando con una persona que no tiene ningún problema de tirar una bomba a un Japón, a un Corea del Sur, porque se quiere mantener en el poder. O sea, lo ve como sobrevivencia. Exacto. Y otra cosa interesante que cambiaría es que Rusia la Unión Soviética tenía intereses también, sacar los misiles en Turquía, y era una forma de presionar a Estados Unidos. Yo te doy los misiles, no te metas en Cuba, y ok, pero tú sácame los misiles en Turquía. Aquí, sin embargo, a Corea del Norte se pudiera estar utilizando, China lo puede estar utilizando, y Rusia lo pueden estar utilizando como una forma también de presionar a otro grande como Estados Unidos. O sea que la negociación tiene ciertas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Lo que vamos a hacer, Ana María, esta discusión la vamos a seguir teniendo. Vamos a hacer una segunda parte porque esto es muy relevante y es de riesgo global. Sí. Ana María Salazar, como siempre, es un gusto tenerte.
todavía no llega tal vez al mismo nivel de amenaza que tenía y las decisiones que tenía que enfrentar John Kennedy en su momento, porque aún la historia nos dice que ya tenían la capacidad nuclear y los misiles nucleares en la isla, pero en ese momento John Kennedy no sabía eso ni sus asesores. Sospechaban que podría haber esa capacidad muy pronto, pero fue hasta después que se dieron cuenta que esa capacidad ya estaba. Entonces sí estuvimos mucho más cerca de un holocausto nuclear de lo que nos imaginábamos, que me lleva a este uso de la palabra holocausto nuclear. Aquí no se ha hablado hasta el momento de la posibilidad de un holocausto nuclear, que esta crisis vaya a terminar con la vida en el planeta como lo conocemos. Lo que sí podría suceder es que uno de estos misiles se podría lanzar en contra de una ciudad en Estados Unidos o una ciudad en Japón, y sobre todo una ciudad en Corea del Sur, que podrían morir miles y miles y miles de personas, sí, pero en cierta forma la amenaza no es la misma amenaza tan contundente que se estaba describiendo en la crisis de los misiles de octubre. Entonces sí hay diferencias, pero yo estoy de acuerdo contigo y es muy buena tu pregunta. Creo que el liderazgo actual de Estados Unidos puede aprender mucho de lo que sucedió y la forma en que Kennedy hizo estas decisiones, yo creo que sí. Y creo que es más interesante ver lo que está sucediendo con Irán, porque la negociación con Irán es una situación muy similar a Norcorea. Tienes un gobierno antagónico a los Estados Unidos que ya tiene capacidad nuclear y que Estados Unidos negoció con ellos como que diciendo, bueno, les vamos a permitir esta capacidad nuclear, pero lo que ustedes nos tienen que dar, los iraníes, es la capacidad también de supervisar cómo están usando esta capacidad nuclear. Entonces yo creo que también hay que estudiar esa negociación, no porque sea la mejor negociación, pero creo que Estados Unidos y el mundo en general está aprendiendo a cómo negociar con estos países que quieren a fuerza tener capacidad nuclear para posiblemente usarlos en su armamento bélico, ¿no? Y Ana María, qué bueno que tiraste esos matices. Por eso este tema lo vamos a seguir discutiendo. Porque estaba Nikita Khrushchev, que era líder, que quería ser una potencia mundial con Estados Unidos. Sí. Aquí estarías negociando con una persona que no tiene ningún problema de tirar una bomba a un Japón, a un Corea del Sur, porque se quiere mantener en el poder. O sea, lo ve como sobrevivencia. Exacto. Y otra cosa interesante que cambiaría es que Rusia la Unión Soviética tenía intereses también, sacar los misiles en Turquía, y era una forma de presionar a Estados Unidos. Yo te doy los misiles, no te metas en Cuba, y ok, pero tú sácame los misiles en Turquía. Aquí, sin embargo, a Corea del Norte se pudiera estar utilizando, China lo puede estar utilizando, y Rusia lo pueden estar utilizando como una forma también de presionar a otro grande como Estados Unidos. O sea que la negociación tiene ciertas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Muy importante, ¿correcto? No, completamente de acuerdo contigo, porque en este caso no sería China, porque yo comparo en esta situación el papel que juega China, el papel que jugaba Rusia en su momento, aunque no es exactamente el mismo. Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo con eso, porque aquí el tema es la amenaza de Norcorea. Todavía no llega tal vez al mismo nivel de amenaza que tenía y las decisiones que tenía que enfrentar John Kennedy en su momento, porque aún la historia nos dice que ya tenían la capacidad nuclear y los misiles nucleares en la isla, pero en ese momento John Kennedy no sabía eso ni sus asesores. Sospechaban que podría haber esa capacidad muy pronto, pero fue hasta después que se dieron cuenta que esa capacidad ya estaba. Entonces sí estuvimos mucho más cerca de un holocausto nuclear de lo que nos imaginábamos, que me lleva a este uso de la palabra holocausto nuclear. Aquí no se ha hablado hasta el momento de la posibilidad de un holocausto nuclear, que esta crisis vaya a terminar con la vida en el planeta como lo conocemos. Lo que sí podría suceder es que uno de estos misiles se podría lanzar en contra de una ciudad en Estados Unidos o una ciudad en Japón, y sobre todo una ciudad en Corea del Sur, que podrían morir miles y miles y miles de personas, sí, pero en cierta forma la amenaza no es la misma amenaza tan contundente que se estaba describiendo en la crisis de los misiles de octubre. Entonces sí hay diferencias, pero yo estoy de acuerdo contigo y es muy buena tu pregunta. Creo que el liderazgo actual de Estados Unidos puede aprender mucho de lo que sucedió y la forma en que Kennedy hizo estas decisiones, yo creo que sí. Y creo que es más interesante ver lo que está sucediendo con Irán, porque la negociación con Irán
es una situación muy similar a Norcorea. Tienes un gobierno antagónico a los Estados Unidos que ya tiene capacidad nuclear y que Estados Unidos negoció con ellos como que diciendo, bueno, les vamos a permitir esta capacidad nuclear, pero lo que ustedes nos tienen que dar, los iraníes, es la capacidad también de supervisar cómo están usando esta capacidad nuclear. Entonces yo creo que también hay que estudiar esa negociación, no porque sea la mejor negociación, pero creo que Estados Unidos y el mundo en general está aprendiendo a cómo negociar con estos países que quieren a fuerza tener capacidad nuclear para posiblemente usarlos en su armamento bélico, ¿no? Y Ana María, qué bueno que tiraste esos matices. Por eso este tema lo vamos a seguir discutiendo. Porque estaba Nikita Khrushchev, que era líder, sí, que quería ser una potencia mundial con Estados Unidos. Sí. Aquí estarías negociando con una persona que no tiene ningún problema de tirar una bomba a un Japón, a un Corea del Sur, porque se quiere mantener en el poder. O sea, lo ve como sobrevivencia. Exacto. Y otra cosa interesante que cambiaría, sí, es que Rusia la Unión Soviética... ¿Cómo se hacen decisiones en crisis los políticos y cómo difiere tal vez de las Fuerzas Armadas? Aquí lo interesante, yo creo que la gran diferencia es que yo por lo menos en este momento tengo la impresión de que si Estados Unidos atacara militarmente a Norcorea, China no estaría dispuesto a lanzar un misil en contra de Estados Unidos. Y como sabemos, o por lo menos basándonos en los documentos históricos, sí llegó un momento en donde Rusia pues estaba considerando atacar a Estados Unidos y Estados Unidos atacaba a Cuba. Entonces yo creo que sí aquí hay una gran diferencia en términos de el país tercero que estaría involucrado y qué tan dispuesto estaría o qué tanto estaría dispuesto a sacrificar. Ahora, la otra parte que creo que en lo que sí también se difiere es que por lo menos nosotros tenemos muy bien documentado cómo John Kennedy hizo la decisión y cómo se iba narrando un proceso para hacer una decisión de cómo enfrentar a Cuba y cómo negociar con Rusia. Pero sin entrar en mucho detalle, porque sé que no tenemos el tiempo, hay un aspecto muy interesante en el momento que se está viviendo en esta era Trump, este cuestionamiento si el líder o el presidente, y en este caso el presidente Donald Trump, tiene las herramientas necesarias para hacer una negociación muy sofisticada entre lo que se usa la diplomacia y además se usa pues amenazas reales. Y ese es el gran cuestionamiento. ¿Tiene Donald Trump esas herramientas? A mí me parece que no. Pero sabes que Ana María también se le cuestionaba a Kennedy en su momento. Muchas cosas que sabemos ahora, que por ejemplo Kennedy grababa todas las conversaciones. Kennedy en su momento estaba haciendo campaña y nadie sabía lo que estaba pasando a nivel interno. Había una discusión muy profunda y muy compleja en la misma administración de Kennedy, donde algunos decían que veían a Kennedy como muy débil porque realmente tú tenías armas nucleares a pocas millas de Estados Unidos. Entonces, los cuestionamientos también se le hicieron a Kennedy. Claro, es muy fácil ahora ver el resultado de lo que sucedió de la decisión del bloqueo. Todavía esta historia con Corea se está escribiendo. Ahora, hay una cosa que me llama la atención, que es interesante lo que dice, que es el tema de la capacidad. Cuando Rusia, la Unión Soviética, pone esos misiles en Cuba, realmente estaban capacitados para llevarlo. No tan solo tenían el arma nuclear, sino la capacidad de entrarlo en Estados Unidos. Algo que en Corea del Norte todavía se cuestiona. Algunos dicen que sí, pero todavía está cuestionado. Entonces ahí hay una diferencia, hay un matiz muy importante, ¿correcto? No, completamente de acuerdo contigo, porque en este caso no sería China, porque yo comparo en esta situación el papel que juega China, el papel que jugaba Rusia en su momento, aunque no es exactamente el mismo. Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo con eso, porque aquí el tema es la amenaza de Norcorea. Todavía no llega tal vez al mismo nivel de amenaza y las decisiones que tenía que enfrentar John Kennedy en su momento, porque aún la